A todos muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, día en el que vamos a hablar de una enfermedad cada vez más frecuente, más habitual y que por supuesto produce muchas complicaciones en términos de la calidad de vida, de la intensidad del dolor, de las alteraciones en el funcionamiento natural del cuerpo. El día de hoy vamos a hablar de la fibromialgia, enfermedad por supuesto cada vez más común, más frecuente y que produce mayor intensidad de impacto en toda la población, todas las personas que la padecen. A lo largo de esta presentación vamos a intentar responder a diferentes preguntas. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Por qué aparece en el cuerpo? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué ocurre en el cuerpo de la persona que padece fibromialgia? ¿Cómo reconocer que estamos padeciendo esta enfermedad? ¿Cómo sabemos que nuestro cuerpo se ha afectado, se ha alterado y que está desarrollándose en nosotros esta patología? Finalmente, por supuesto, cómo a través de diferentes alternativas y herramientas naturales podemos lograr el control natural de la enfermedad. Comenzaremos hablando de la fibromialgia, entendiendo que el dolor es una sensación, una percepción que aparece en nuestro cuerpo para avisar sobre un peligro. Cuando sentimos dolor, esto nos sirve para saber que nuestro cuerpo no está funcionando de una manera natural ni normal, sino que al contrario se ha afectado. Y es una construcción multidimensional que implica diferentes factores internos propios del cuerpo y otros factores externos. Dentro de los factores internos está el estado de oxidación del cuerpo, la inflamación, especialmente si tenemos inflamación crónica, el daño de los tejidos. Si tenemos tejidos dañados, pues evidentemente tendremos dolor. El estrés, la respuesta de estrés en el organismo termina por producir dolor. Y nuestro estado emocional, si tenemos depresión, si tenemos ansiedad, si no gestionamos bien nuestras emociones, vamos a tener un poco más de intensidad del dolor y un poco más de frecuencia. Y dentro de los factores externos tenemos la temperatura o la humedad, aspectos socioculturales, si podemos o no a través del aprendizaje que hemos realizado en nuestro círculo social gestionar de una manera adecuada el dolor o no, y de la red de apoyo. Estos factores externos no siempre son controlables, pero impactan de una manera directa la percepción, la construcción de la sensación de dolor en nuestro organismo, llegando a veces a niveles muy intensos. Una mala red de apoyo incluso puede hacer que percibamos el dolor de una manera mucho más intensa y más compleja. Y el dolor se construye de diferentes formas. Tenemos unos receptores periféricos, estamos hablando de las terminaciones de la piel, de las terminaciones de nuestras extremidades, y esos sensores buscan este tipo de estímulos de dolor. Y luego tenemos el cableado, los nervios que van desde cada uno de los sitios del cuerpo hasta el sistema nervioso central, comunicando esa información de la señal de dolor. En la médula espinal, a lo largo de la espalda, interno por supuesto, tenemos esta médula espinal que integra parte de esa información del dolor. Pero también llega a las zonas de control fisiológico, por ejemplo, de temperatura, de frecuencia cardíaca, de niveles de presión arterial. Por eso es apenas normal que ante un estímulo doloroso se incremente la presión arterial de nuestro cuerpo. Está también la región de las emociones.
que procesa parte de esta información del dolor. Por eso a veces ante un dolor sentimos miedo o sentimos ansiedad de tal manera que debamos huir del estímulo que produce el dolor. También hay integración de esta información del dolor en las regiones del cerebro que controlan la memoria. Y aprendemos a veces a condicionar nuestros comportamientos para evitar esa sensación de dolor. Finalmente, también esta información viaja y migra a la corteza cerebral que tiene finalmente el control ejecutivo de todas las funciones de nuestro cuerpo para tomar decisiones, para tomar la decisión de hasta dónde vamos, de qué hacemos, de cuál será el comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Es decir, incluso en nuestro cuerpo, el dolor es una construcción absolutamente compleja. Es una construcción de una percepción que tiene múltiples entradas. No hay única causa del dolor, son muchas. Y la fibromialgia es una enfermedad crónica, es decir, dura más de 6 meses, que se caracteriza por dolor musculoesquelético, es decir, en nuestros músculos, en nuestros huesos y articulaciones de forma generalizada en el cuerpo. Se acompaña también de algo de fatiga y de una percepción anormal del dolor. Es habitual que en la fibromialgia sintamos dolor con estímulos que habitualmente no debieran producirlo, por ejemplo, el frío. Por ejemplo, la emoción de la tristeza o de la ansiedad. Como el centro integrador de la señal del dolor está funcionando mal, finalmente entonces también tendremos una percepción alterada de este dolor. Y duele más fácil, se baja el umbral del dolor. Un apretón de manos pudiera llegar eventualmente a doler un abrazo. Hay sueño no reparador, es decir, nos levantamos después de dormir cansados porque no ha funcionado bien esto. Y está asociado a otras enfermedades. Ahorita más adelante vamos a hablar de ellas, pero principalmente el colon irritable, la depresión o la ansiedad, o las enfermedades que cursan con dolor crónico van a ser mucho más frecuentes en las personas que tienen fibromialgia. Se ha intentado estudiar si se trata o no de una enfermedad nueva, pero lo que sabemos en la actualidad es que en principio todas las enfermedades que cursaban con dolor muscular o articular estaban bajo la misma categoría de reumatismo. Todo era lo mismo: artrosis, fibromialgia, gota, artritis reumatoide, todas las enfermedades autoinmunes eran lo mismo. Y más o menos hacia 1800 y 1900 empezaron a describirse ciertas características propias de lo que hoy entendemos como fibromialgia: puntos sensibles y gran relación con las emociones. Por ese motivo, en su principio, se nombró la fibromialgia como neurastenia. En 1900 surgió una teoría que indicaba que esos puntos sensibles estaban inflamados. Se llamó entonces fibrositis. Hacia 1960 se supo que no había una inflamación significativa en estos puntos, pero que sí eran muy sensibles. Y en el mundo contemporáneo tenemos una mejor comprensión. Sabemos que no hay una inflamación específica del sitio del dolor, pero sí una inflamación sistémica, y que hay una gran alteración del sistema de percepción del dolor en nuestro cuerpo. Esta sí es la enfermedad de nuestros sensores del dolor en el organismo y por ese motivo duele. Y la fibromialgia es una enfermedad que tiene un gran impacto en la población. Estamos hablando de que hasta el 5% de la población, al menos de lo que hoy se identifica,
padecen esta enfermedad. Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Entre otras porque el dolor de la mujer es un dolor más emocional. Eso tiene unas razones adaptativas. El dolor más emocional permite que la mujer al momento del parto, en el posparto inmediato, recuerde más la felicidad de ver a su hijo nacido que la intensidad del dolor que ha sufrido durante el proceso del parto. Es una certeza científica que la mujer tiene un sistema de percepción del dolor mucho más emocional. Es más frecuente en personas de 20 a 50 años. Produce mucha discapacidad, por supuesto. Un dolor crónico disminuye la capacidad de la persona de realizar diferentes actividades físicas. Disminuye su productividad. Y se acompaña de esta condición, esta enfermedad, de otras patologías dolorosas crónicas en el tiempo. Las enfermedades o los dolores sostenidos en el tiempo incrementan el riesgo de la persona de padecer la fibromialgia, es decir, de tener una alteración en su sistema de percepción del dolor. Varias enfermedades asociadas a la fibromialgia. El colon irritable que aparece en el abdomen, con dolor, con molestias, con manifestaciones importantes antes, después, durante de comer. La migraña, la cistitis a repetición por alteraciones en el funcionamiento de la vejiga, las alteraciones en la articulación temporomandibular, dolores al masticar, dolores al hablar, están relacionados con la fibromialgia. La ansiedad y la depresión, el síndrome de fatiga crónica, es decir, esa sensación constante con diferentes síntomas de fatiga persistente en el tiempo sin una causa aparente. La taquicardia, es decir, los cambios severos en la frecuencia cardíaca como consecuencia de la modificación de la postura. Y las enfermedades que cursan con dolor crónico, enfermedades autoinmunes, la artritis, la artrosis, el cáncer, todas son condiciones, patologías relacionadas con un mayor riesgo de aparición de la fibromialgia. Y también la fibromialgia está asociada a su vez con este tipo de manifestaciones. Y vamos a ver ahora por qué aparece la fibromialgia y qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo como consecuencia de estos problemas. Hay una sensibilización central al dolor, alteración en la liberación de los neurotransmisores, que son nuestros agentes químicos que nos permiten sentir, percibir y vivir. El estrés, la intoxicación del cuerpo y la aparición del fenómeno de memoria del dolor. Así como recordamos, aprendemos a escribir, también puede nuestro cuerpo aprender a doler. Es un fenómeno, por supuesto, muy intenso y muy complejo de manejar. Y habrá que desaprender el dolor para mejorar esta enfermedad. Nuestro cuerpo se intoxica por diferentes vías, el medio ambiente que respiramos, el agua que consumimos, los alimentos, las entradas emocionales negativas, todas estas producen intoxicación en el organismo. Un estímulo nocivo crónico que se acumula en el tiempo, afectando el funcionamiento natural del sistema nervioso central, es decir, de la torre de control de nuestro cuerpo. Con un estímulo constante negativo, vamos a tener entonces la alteración de la forma en la cual respondemos a los diferentes estímulos dolorosos en el organismo.
El estrés, uno de los males del mundo moderno, que produce en el tiempo una respuesta crónica, de una inflamación leve, casi imperceptible, al menos imperceptible con los métodos diagnósticos que tenemos en la actualidad, pero que inflama todo el organismo. Incrementa la velocidad de degeneración de los diferentes tejidos del cuerpo y potencia los mecanismos de producción del dolor en el organismo y facilita los fenómenos de sensibilización central al dolor. El estrés crónico produce muchas alteraciones. Produce inflamación, incrementa la intensidad del dolor y potencia nuestros mecanismos naturales de aparición del dolor. Un organismo estresado es un organismo que duele de forma crónica y facilita la amplificación de la señal del dolor. Sentimos dolor ante estímulos más pequeños, ante estímulos incluso que no debieran producir dolor. Mayor en la mujer, por lo que ya habíamos visto que la mujer tiene un sistema de percepción del dolor mucho más emocional, por lo tanto es más fácil que con algo de estímulo, de estrés, sintamos dolor. Permite que tengamos hijos de una manera que sea admisible en términos de lo que duele un parto, pero facilita luego la evolución del dolor de una manera crónica en el tiempo. Las neuronas, es decir, las unidades funcionales del sistema nervioso central, están más activas, excitadas, funcionando de una manera más intensa y por lo tanto, finalmente este fenómeno de sensibilización central al dolor va a producir una hiperrespuesta a diferentes estímulos, no todos de ellos dolorosos, pero el cuerpo de la persona con fibromialgia va a entender que sí es un estímulo doloroso. Por ese motivo, en las personas que padecen esta enfermedad, el frío duele, el estrés duele, la tristeza podría doler, la ansiedad duele. Estas modificaciones en el funcionamiento del organismo van a terminar por producir una mayor intensidad del dolor o incluso la estimulación a la señal del dolor, sin que necesariamente sea un estímulo doloroso. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces no se comprende de esta manera. Se piensa que se está inventando el dolor, cuando en realidad hay una base orgánica que explica muy bien la presentación del mismo. Se alteran los neurotransmisores, nuestro cuerpo utiliza señales químicas distintas, hay una mala comunicación entre diferentes regiones del sistema nervioso central, se activa el sistema del estrés, hay menor bienestar, aparece la depresión y la ansiedad y hay menor placer. Estas alteraciones de neurotransmisores son muy intensas, muy importantes. Y aparece el fenómeno más grave, más importante, más significativo en los casos de fibromialgia. El cuerpo aprende, memoriza el dolor. Nuestro cuerpo, en los casos de fibromialgia, aprende a sentir dolor. Generalmente la memoria del dolor comienza después de los 6 meses y eso hace que cada vez sea más difícil de manejar, porque así como aprendemos a leer, así como aprendemos a comunicarnos, a escribir, se va a modificar de una manera muy importante nuestra capacidad para desaprender este dolor. Es útil, por supuesto, para una respuesta rápida, para saber qué hacer ante un agente agresor, pero es negativa en términos de condiciones de enfermedades
que cursan con dolor crónico. Nos facilita la adaptación en el mundo, pero en el contexto de una enfermedad nos complica de hecho bastante. Esa memoria del dolor hace que tengamos un cuerpo que aprendió a doler de forma sistemática y crónica, incluso si el problema orgánico, si la lesión, si la molestia visible, objetiva, ha desaparecido, va a seguir doliendo. Esa memoria del dolor nos afecta, de hecho, de una manera muy importante. Y la fibromialgia produce diferentes consecuencias en el cuerpo. Menor calidad de vida. Tenemos un deterioro continuo de la capacidad cognitiva, no somos capaces de concentrarnos, de memorizar, de aprender nuevas cosas. Disminuye también, como consecuencia del dolor crónico, la capacidad física de hacer diferentes actividades. Nos concentramos menos, aprendemos menos, tenemos menor capacidad de entender diferentes aspectos de la vida. En algunos casos produce pérdida de empleo por la discapacidad que produjo en el tiempo. Y es todavía un interrogante si esta enfermedad produce también mayor riesgo de cáncer. Algunos estudios parecen mostrar que las personas con fibromialgia tienen más riesgo de desarrollar el cáncer, probablemente como consecuencia de esa inflamación sistémica leve, persistente en el tiempo, no detectable por laboratorios, pero que está presente y produce un impacto negativo sobre el funcionamiento natural de nuestro organismo. Identificar la fibromialgia no es fácil, de hecho, se trata de un diagnóstico de exclusión, es decir, diagnosticamos o buscamos todas las posibles enfermedades que expliquen ese dolor y cuando no la encontramos está la fibromialgia. Como síntomas tenemos el dolor generalizado, continuo, mal definido en los espacios, en los tiempos, con más de 3 meses de duración, sin evidencia de otra enfermedad. No hay ninguna otra condición o enfermedad que explique las manifestaciones de la misma. Puntos sensibles en la imagen podemos apreciar diferentes puntos en los cuales hay una hipersensibilidad. Podemos pasar nuestras manos por estos sitios pintados en rojo y azul y buscar si tenemos o no dolor a la palpación con nuestros dedos. Con 11 de ellos tenemos diagnóstico de fibromialgia. Además aparece el cansancio, sueño no reparador, es decir, nos levantamos cansados, sin sensación de descanso, independientemente del número de horas que hayamos dormido. Es evidente que si dormimos 3 horas o 4 horas, nos levantaremos cansados al siguiente día, pero si estamos durmiendo 8 o 10 horas y a pesar de ello nos sentimos cansados, estamos en un proceso del tipo fibromialgia que va a producir alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, de la concentración, y además pudiera eventualmente presentarse alteraciones abdominales relacionadas o no con el consumo de alimentos, de manera importante que producen dolor, producen molestia, producen fatiga. Fibromialgia es una enfermedad sistémica finalmente. Todo el cuerpo va a empezar a funcionar de una manera negativa y mala. Por eso hay síntomas también sistémicos. Laboratorio clínico sin hallazgos. Si tomamos muestras de sangre, no encontraremos por ahora ningún tipo de evidencia de enfermedad. Se emplea principalmente para descartar otras causas o para estudiar asociaciones de enfermedad. Por sí misma no existe ningún tipo de prueba específica
que determine el diagnóstico de fibromialgia. En las imágenes diagnósticas ocurre de manera similar, al menos con las imágenes diagnósticas estándar que existen. Sirven para descartar otras enfermedades. Por ejemplo, si me está doliendo el hombro y pienso que es fibromialgia, podemos hacer radiografías, ecografías o resonancias magnéticas que permitan evidenciar si existe o no una alteración orgánica. Recordemos que en la fibromialgia no existe ninguna alteración orgánica objetiva, es un trastorno funcional. Y existen pruebas funcionales del sistema nervioso central del cerebro que se emplean principalmente en investigación para conocer qué ocurre en esta enfermedad, pero claro que hay modificaciones del metabolismo, del consumo de energía a nivel del sistema nervioso central del cerebro en las personas con fibromialgia. Finalmente, estamos en una enfermedad en la cual se altera el funcionamiento natural de los centros de percepción del dolor en nuestro cuerpo. Y claro que podemos modificar la respuesta de nuestro cuerpo ante la enfermedad. Y podemos hacerlo de forma natural. Podemos tener intervenciones naturales que modifiquen el curso clínico, los efectos negativos de la fibromialgia. Alimentación, actividad física, el control del estrés y las emociones. La medicina natural van a modificar el curso clínico de la enfermedad y sus síntomas. Si podemos hacer todas estas modificaciones al tiempo, será mucho mejor, porque tendremos resultados finales mucho más intensos. Existen diferentes medicamentos que se emplean de forma habitual, antidepresivos, antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, como el acetaminofén, antiepilépticos, opioides, es decir, medicamentos un poco más fuertes e intensos que suelen indicarse en el manejo de la fibromialgia. En términos generales, tienen baja efectividad, que van a hacer que la persona, incluso consumiéndolas, se sienta igual. Es una persona que está igual de enferma. Tiene la misma intensidad del dolor. Tiene la misma discapacidad, tiene las mismas molestias, porque son medicamentos que no van a afectar el curso natural de los eventos de esta patología. Es la misma enfermedad que está presente, en algunos momentos con menos dolor, en otros momentos con más dolor, pero en términos generales, en los casos de fibromialgia, no se produce una modificación de los eventos naturales posibles como consecuencia de la enfermedad. De ahí la importancia del manejo natural, que comienza con una modificación de la alimentación. Una dieta rica en frutas y verduras, especialmente en frutas rojas, frutas amarillas, las espinacas, frutos secos, el ají, alimentos todos positivos que deberíamos, si tenemos el diagnóstico de fibromialgia, incluir en nuestra alimentación cotidiana. Los aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí y los ácidos grasos omega 3, 6 y 9 que encontramos, por ejemplo, en pescados de mar, en frutos secos sin aditivos o en suplementos dietarios, van a ayudar a que tengamos, a que percibamos de una manera menos intensa la actividad de la fibromialgia. La actividad física es supremamente importante, indispensable en el tratamiento de la fibromialgia. Mejora el sueño, mejora la movilidad del cuerpo, disminuye las sensaciones de pérdida de capacidad funcional, mejora nuestras emociones. Es decir, le va pegando a varias de las molestias y de los procesos que sabemos que ocurren en el contexto de la fibromialgia.
¿Cuáles son los mejores ejercicios aeróbicos? El más útil, el más efectivo y que produce menos efectos negativos en el cuerpo es la natación. Termina impactando directamente el ejercicio aeróbico sobre el cuerpo de la persona con fibromialgia en la sensación del grado de capacidad de funcionamiento que tiene. Este asunto de la fatiga, de la sensación de no poder hacer actividades, es muy intensa en la fibromialgia. La natación es un ejercicio ideal. Podemos también utilizar otros, caminar, trotar, practicar el tenis, el básquetbol. La natación tiene la ventaja de que no va a impactar de una manera directa al cuerpo como efecto del peso corporal. Es, de hecho, un ejercicio bastante bueno sobre el organismo porque no le incrementa la sobrecarga. Y necesitamos también controlar el estrés y las emociones. Hay que buscar todos los días actividades de recreación y descanso, cualquiera sea, son distintas de acuerdo a nuestros cuerpos. Hay que buscar también actividades de relajación, que relajarnos todos los días, porque si no vamos a tener un cuerpo que está funcionando, de hecho, sobrecargado en el tiempo. Hay que mejorar el sueño, 8 horas al menos al día. A veces cambia entre 4 y las 12 horas de acuerdo a nuestro organismo. La mejor sensación que podemos sentir al despertarnos es estar descansados. Esa sensación de sentir que ese tiempo que tuvimos de sueño permitió la recuperación del cuerpo. Hay que evitar repensar ideas de manera constante. Estamos hablando principalmente de problemas. Cuando seguimos rumiando esas ideas negativas, esos problemas en el cuerpo, pues vamos a tener inconvenientes en el momento de descanso. Si tenemos, a pesar de todo ello, problemas de descanso, podemos utilizar alternativas naturales como el Motivex, que va a mejorar la frecuencia de sueño y va a mejorar también la calidad del mismo. Un sueño que no permite el descanso del cuerpo facilita el incremento de la intensidad del dolor, por eso es tan importante. Y hay terapias naturales que nos ayudan al control de la fibromialgia, de esa sensación persistente de dolor en el cuerpo. Apiterapia a través de la inyección del veneno de la abeja. Osteopatía mediante la manipulación del cuerpo. La terapia neural con la inyección de procaína. Modulan la respuesta del dolor en el cuerpo. Controlan esa memoria del dolor, ese dolor que no debiera presentarse. Disminuyen las crisis, disminuyen la intensidad del dolor en esas crisis, reducen la frecuencia de las crisis de dolor que se presentan, mejoran la calidad de vida, mejoran la movilidad articular, restablecen el flujo de energía en el cuerpo. Es decir, todas terapias naturales que van a impactar de una manera importante y directa el funcionamiento natural del organismo. Y debemos desintoxicar también el cuerpo. Carbón activado, Naturflora. Encapsulamos las toxinas acumuladas en el cuerpo y restablecemos la flora bacteriana normal en el organismo. Ese es el objetivo principal de este proceso de desintoxicación. ¿Cuántas veces al año? Al menos una. Con una vez al año está perfecto y lograremos evitar el impacto de las toxinas en nuestro organismo.
Y hay que controlar los fenómenos de oxidación en nuestro cuerpo. La miel de abejas, el extracto de propóleo y el benfen son todos productos naturales que van a ayudarnos al control efectivo de los procesos oxidativos en el cuerpo. La duración de ellos dependerá de la intensidad de la enfermedad que tengamos en el cuerpo. Hay que controlar también esa inflamación leve que no podemos detectar con los laboratorios actuales, pero sabemos que existe. El Ostrix y la caléndula en extracto nos permiten el control efectivo de estos fenómenos inflamatorios. No vamos a tener una articulación supremamente inflamada, pero sí que hay una inflamación que circula a través de la sangre. Hay que manejar el dolor. El Lexamidol tomado, la Lividol y el Quincanabis son productos naturales que nos ayudan a disminuir la intensidad del dolor en el organismo. Es un síntoma que hay que atajar de una manera inmediata porque reduce también los efectos negativos de la enfermedad. Y también hay que buscar evitar el avance generativo de la enfermedad y regular el funcionamiento del sistema nervioso central. Para eso nos sirve el ginseng con jalea real. Los casos de fibromialgia, al menos 120 días seguidos, van a ser muy útiles para modificar la forma en la cual funciona nuestro sistema nervioso central, nuestro centro de percepción del dolor. Un resumen de los productos naturales que utilizamos en estos casos. Recuerden, tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Nos pueden escribir al 321-951-9733 para atender todas sus inquietudes de esta charla o de fuera de ella. Estamos dispuestos a asesorarlos con el proceso de sanación, de curación de nuestro organismo. Nuestro WhatsApp, también por correo electrónico, contacto @iman.co, nuestra página web, la cual publicamos información bastante valiosa para todos. Muchas gracias a todos por su compañía. Esperaremos las preguntas que tengan sobre este tema. Las envían a través de nuestros canales de contacto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.